Él fue el pastor que se convirtió en rey. El joven guerrero que mató a un gigante. David, el celebrado fundador del Israel moderno. Al menos así lo dice la tradición. Pero hay nuevas pruebas que cambian nuestra percepción de ese personaje legendario. Ese hombre era un maestro de la política, era un artista, un santo. Ahora historiadores y arqueólogos están desmitificando a este héroe bíblico. Sangre, agallas, engaño, traición, todo eso forma parte de la historia de David. El hombre que describen es tan diferente que no podemos evitar hacernos una pregunta. ¿Quién era el verdadero David? Misterios de la Biblia. David y Goliat. Según la tradición, David vivió en el siglo X a.C., hace unos 3000 años. Se decía que era originario de Belén, el mismo pueblo donde 1000 años después nacería Jesús. Los acontecimientos de su vida se han convertido en material de leyenda. Cuando la gente piensa en David según la Biblia, lo primero que le viene a la mente es su batalla con Goliat. Puede que sus tropas se deslizaran por una red de aguas subterráneas para hacerse con Jerusalén y convertirla en su capital. Una de las cosas que más recordamos sobre David es que fue el personaje que unió la parte norte de Israel con la parte sur llamada Judá, que estaba bajo su firme control. Las unió para formar un estado único y poderoso, el Estado de Israel. Su historia es famosa, pero los arqueólogos han encontrado pocas pruebas concretas de la existencia de David. Si no fuese por la Biblia, muy poca gente conocería su nombre. Sin la Biblia puede que ni siquiera hubiéramos sabido que existió la persona de David. Ciertamente, no sabríamos su nombre y no sabríamos casi nada sobre su vida. Pero todo eso cambió en 1993, en el momento en que una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Dan, en el norte de Israel, terminaba por aquel año. Kila Cook era la supervisora. Aquel día en particular tenía que tomar algunas medidas y llevaba trabajando 1 hora y media. Entonces, desde el pie de la colina, retumbó una voz que dijo: «Kila, es hora de irse». Kila guardó sus cosas y bajando por la colina se detuvo a descansar. Finalmente llegué a un muro muy bajo. Tiré lo que llevaba en la mano izquierda e hice así mientras lo dejaba. Miré otra vez y había una piedra que no había visto antes. Tardé en reaccionar. Al inspeccionarla más atentamente, Kila descubrió algo increíble. Pensé que era una Kuf, una de las letras del alfabeto hebreo y arameo, una de las pocas que puedo identificar fácilmente. Sabía que era una inscripción. No podía leerla, no sabía lo que ponía, pero las inscripciones de este tipo son muy poco comunes. Lo que Kila había encontrado era uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. El momento en que lo encontré fue fenomenal. Era parte de un monumento que recordaba una victoria sobre los israelitas. Decía que el rey derrotado era de la casa de David, un descendiente de la familia real de David. Bueno, aquí tenemos Bit David, la casa de David. Y aquí tenemos Melech Israel, el rey de Israel. Los críticos llevan mucho tiempo afirmando que la historia bíblica de David es una leyenda creada por escribas hebreos.
Pero para el estudioso bíblico Steve Mackenzie, esta inscripción lo cambia todo. Creo que fue importante porque indicó que cabía la probabilidad de que realmente hubiera una figura llamada David. Esto no nos dice nada sobre los detalles de su vida, pero sí que inclina la balanza a favor de la existencia histórica de David. Pero si existía un rey como David, ¿qué tipo de hombre era? La Biblia lo describe como un pastor que llegó a convertirse en rey de todo Israel. Un joven guerrero que se hizo un nombre al luchar contra un gigante. Es una de las batallas más famosas de todos los tiempos. El joven pastor israelita contra Goliat, defensor de los enemigos de los israelitas, los filisteos. ¿Pero encaja bien la imagen bíblica con la realidad histórica? Los historiadores militares aceptan que el combate uno a uno entre guerreros era una táctica bélica habitual. El combate individual en las guerras antiguas era bastante común, especialmente antes de que dos ejércitos se unieran a la batalla. Los defensores de un lado se adelantaban y el mejor de los defensores de X se acercaba y desafiaba al defensor de Y. Según la descripción, el defensor de los filisteos, Goliat, va armado hasta los dientes, afirmación que encaja con las pruebas arqueológicas. Ross Boss lleva los últimos 20 años excavando la ciudad filistea de Ashkelon, en el sur de Palestina. En nuestras excavaciones encontramos algunos fragmentos de una cota de malla que suponen un ejemplo perfecto de cómo era este elemento protector. Y las escamas que tenemos aquí, por ejemplo, nos muestran que son piezas individuales de metal, con pequeños agujeros que pueden coserse y superponerse, y entonces coserse a un chaleco o una chaqueta de cuero para ofrecer una protección adicional. Con esa malla, no es sorprendente que el enfrentamiento se haya conocido históricamente como el emparejamiento descompensado por antonomasia. Pero ahora hay pruebas que indican que quizá David no era tan vulnerable e inexperto como sugiere la historia. La Biblia dice que David se negaba a llevar armadura al campo de batalla. Eso le permitiría ser más ágil que su oponente. Especialmente porque se cree que la armadura de Goliat pesaba más de 60 kilos. David no lleva armadura. Goliat se dobla bajo el peso de la suya. Goliat no para de decirle a David, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué le dice, vamos, acércate? Porque no puede atrapar a David, que baila alrededor de Goliat. Es inalcanzable. De hecho, el tamaño de Goliat pudo haber jugado en su contra. Se le describe como un gigante, un hombre de entre 2,5 metros y 3 metros. La medicina moderna puede explicar a qué se debía la gran altura de Goliat, que a su vez escondía una gran debilidad. Chris Greener es uno de los hombres más altos de Europa. Mide más de 2,30 metros. Cuando dejé la escuela primaria a los 10 años era más alto que la mayoría de los profesores. Por supuesto, era el alumno más alto, no hay ni que decirlo. Cuando dejé el colegio medía unos 2 metros y 7 años más tarde, cuando me nombraron el hombre más alto de Gran Bretaña, medía 2,25 metros, así que en 7 años crecí 25 centímetros. Los médicos tienen un nombre para la enfermedad de Chris, gigantismo acromegálico. Chris ha viajado hasta Oxford, en Inglaterra, para reunirse con uno de sus antiguos médicos. Hola, Chris. Hola, John, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me alegra mucho verte. Han pasado algunos años, ¿verdad? Sí, sí. Pasa.
El causante del gigantismo es un tumor en la pituitaria que segrega demasiada hormona del crecimiento, la cual circula por la sangre y hace que los huesos crezcan hasta tener una longitud excesiva. El gigantismo es muy poco frecuente y en el Reino Unido no hay datos exactos, pero diría que se puede contar con los dedos de las manos las personas que son gigantes. Los expertos conocen esta enfermedad desde finales del siglo XIX, pero creen que se da desde hace mucho más tiempo. Creo que sucede desde tiempos inmemoriales, porque retrocedemos mucho cuando hablamos de Goliat. La altura de Goliat seguramente sería el resultado del gigantismo y de un tumor que segrega demasiada hormona del crecimiento. No hay nada más que cause tal tamaño. En la Biblia, el tamaño de Goliat le da una ventaja injusta sobre David. Los médicos creen que, de no tratarse, el gigantismo puede causar problemas. Cuando empezó, ¿tenías algunos problemas de visión? Veía doble. Con eso empezó todo hace más o menos 30 años. ¿Sabes por qué sucede eso, verdad? ¿Puedo enseñarte unas radiografías? Sí, claro. Cuando el tumor de la pituitaria crece, empieza a presionar el nervio óptico. Esta es una pituitaria de tamaño normal que no toca el nervio óptico, como puedes ver. Sí, sí. Mientras que este paciente en particular tiene un gran tumor en la pituitaria, como puedes ver aquí. Si crece hacia el lado, puede sufrir visión doble. Pero si sube así, pierdes campo de visión. No puedes ver lo que sucede a los lados de tus ojos. Goliat tenía una ventaja psicológica por su estatura, pero David era el que jugaba con ventaja porque, aunque David no lo supiera, Goliat probablemente tenía problemas con su campo de visión, lo que no solo le impediría ver bien, sino también moverse bien. David no solo tenía la ventaja de la movilidad contra Goliat. La Biblia dice que también era el portador de la armadura del rey. Ser el portador de la armadura de alguien importante como el rey o el hijo del rey era estar en una posición privilegiada y significaba que la persona tenía una capacidad militar considerable. No era todavía un guerrero de pies a cabeza, pero era aprendiz de guerrero. Nadie niega que David se enfrentara a Goliat con solo una honda como arma. Según eso, ¿no era rival para la espada y la lanza del gigante? Las piedras de honda encontradas en los campos de batalla de Oriente Medio muestran que las hondas podían ser extremadamente peligrosas. Sabemos por la Biblia que David cogió un guijarro normal del suelo del valle en el que se enfrentó a Goliat. Pero en nuestras excavaciones hemos descubierto numerosas piedras de sílex convertidas en esferas y usadas exclusivamente como cargas para las hondas. Esto es sílex y, como podéis ver, se ha pulido para conseguir una forma esférica. Pesa bastante y gracias a la honda podría tener mucha velocidad y un gran impacto. De hecho, la honda era una de las armas más letales de la antigüedad. Alan Birbeck es un experto en balística de la Universidad de Glasgow. Ha actuado como testigo experto ante el tribunal sobre heridas infligidas por armas. Él y su colega Ron Thompson han diseñado un experimento para comprobar la velocidad y la fuerza de la honda. Con una cámara de alta velocidad pueden medir la rapidez con la que se mueve la piedra. Bueno, lo preparamos usando esta pequeña cámara óptica de circuito cerrado conectada a un sistema de grabación digital que nos permite grabar a alta velocidad las imágenes entre los postes de 2 metros y calcular el daño que causaría el proyectil que llegara a su objetivo. Alan tiene que lanzar la piedra entre los 2 postes para que la cámara capture su vuelo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los cálculos finales muestran lo mortales que pueden ser las ondas. Ron descubrió que la piedra alcanzaba los 30 metros por segundo, unos 108 kilómetros por hora. Los resultados son sorprendentes. Suponiendo que sea lo suficientemente pesado, tendría una energía cinética, una energía de impacto similar a la de la flecha de un arco medieval o incluso a la de una bala moderna del calibre 22. Atraviesan los tejidos blandos, rompen huesos y posiblemente podrían penetrar también en ellos. Y si dieran en el lugar correcto, podrían ser letales. Cuando David y Goliat se encontraron en la batalla, era el pastor, no el gigante, el que tenía ventaja. Con un solo golpe, David sale victorioso. El último acto revela que conocía bien las tradiciones de la batalla de su época. David tomó la cabeza y las armas de Goliat como trofeos por la derrota del enemigo. Los trofeos se cogían para enseñarlos y aterrorizar al enemigo para mostrar el poder de los que habían matado al otro. Hay más en la batalla de David y Goliat de lo que salta a la vista. Y así sucede con prácticamente todo lo que se refiere a este hombre. Las últimas investigaciones muestran que era más despiadado y ambicioso de lo que indica la Biblia. Normalmente vemos a David a través de la lente canonizadora de los milenios. Y así, David se convierte en una especie de santo. Pero el David histórico es un personaje dispuesto a correr riesgos. No llegó al poder sin pisar a un montón de gente por el camino. A fin de descubrir qué tipo de persona era en realidad, los estudiosos están interpretando las historias de manera revolucionaria. Han descubierto que la política moderna puede arrojar algo de luz sobre los acontecimientos bíblicos. La reputación de los políticos de hoy en día está dirigida por asesores que manipulan la información para convencernos de que aceptemos sus versiones de la verdad. El historiador Steve Mackenzie cree que lo mismo pudo ocurrir con los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos se parecen a los asesores de imagen. Estos dibujan una imagen, un retrato de un político, de sus palabras, ideas y motivos, y también controlan hasta cierto punto la publicación de la información. Ese habría sido también el caso, o incluso más flagrante, en el mundo antiguo, en el que no había periódicos. Para llegar al David oculto, los historiadores creen que es imprescindible no creer el relato bíblico al pie de la letra. ¿Por qué examinar de cerca el relato bíblico? Porque el relato que leemos es una interpretación, una historia, basada en una serie de acontecimientos que ocurrieron en el siglo X a.C. Soy historiador, y el trabajo del historiador es deshacer el entuerto. Con este método, los historiadores examinan bien las afirmaciones bíblicas sobre David. Una de las más famosas es que era un gran experto en música. Tocaba la lira, un arpa pequeña. Bo Lauergren es experto en la recreación de instrumentos musicales del mundo antiguo. Aunque no ha sobrevivido ninguna lira de la época de David en Israel, las ilustraciones contemporáneas de Egipto le han dado a Bo los detalles suficientes para recrear el tipo de lira que cree que podía tocar David. La lira de David probablemente se parecía a esta maqueta que tengo aquí. Está totalmente hecha de madera, brazos de madera curvados, cuerpo de madera,
El orificio del fondo es la abertura de resonancia. Tiene puente de madera y clavijas hechas de algún tipo de cuerda. Es difícil saber exactamente cómo habría sonado la lira de David. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, la composición de las cuerdas. ¿Era tripa? ¿Era lino o qué era? El grosor de la cuerda y la tensión al girar la clavija aquí arriba. Así que el sonido que oís es probablemente muy similar al de la lira de David, pero no podemos estar seguros de que sea exactamente el mismo. La forma de tocar la lira de David ha modelado su legendaria imagen de héroe enamorado de la música. Pero algunos historiadores leen entre líneas el relato bíblico. Creen que la lira de David arroja algo de luz sobre su verdadera ambición: la política. En el año 1000 a.C., Israel no era un país unido. La Biblia dice que estaba dividido entre Judá, al sur, y una zona conocida como Israel, al norte. David vivía en el sur. Pero no se unieron para luchar contra su enemigo común, los filisteos. Israel había escogido a un rey para liderar aquellas batallas continuas. La Biblia lo llama Saúl. Era conocido por ser un gran guerrero con muy mal humor. David fue llevado a la corte para tocar ante él. Se dice que su música levantó el ánimo de Saúl. Lo sabemos por la música de hoy en día. La música puede tener una gran influencia en nuestra vida emocional. Podemos escuchar música excitante, también música relajante. Es muy probable que eso también ocurriera en la época del rey David. Pero lo que la Biblia no menciona es que la música de David le proporcionó grandes beneficios políticos. En la historia bíblica, las habilidades musicales de David lo llevan hasta la corte, y sus habilidades musicales son específicamente medicinales. Exorcizan los demonios de Saúl, curan a Saúl de lo que sea que lo tiene poseído. Esto le da cierto poder a David en la corte porque es indispensable para el rey. Claro que David no solo ganó poder con su música. El pastorcillo se estaba convirtiendo en un hombre. La batalla contra Goliat lo convirtió en un héroe. La gente incluso empezó a decir que David era mejor que el rey Saúl. Al sentirse amenazado, Saúl empezó a intentar quitarle la vida a David. Así que, según la Biblia, David huyó al sur de Israel, conocido entonces como Judá. En este punto, la Biblia describe a David como una víctima de la obsesión de Saúl. Pero la investigación moderna sugiere que usó su exilio para fines políticos. La Biblia dice que Saúl echó a David de la corte durante un ataque de celos. En realidad, debía de estar en el sur, organizando grupos de mercenarios y fuerzas irregulares para construir su base. Estaba allí para acumular dinero, poder e influencia. El hombre más poderoso de Judá en aquella época era el jefe de un clan llamado Nabal. Y en apenas unos años, David se había convertido en el gobernante indiscutible. La Biblia insiste en que David no hizo nada para provocar su subida al poder. Su única relación con el jefe del clan fue enviar una delegación de hombres a pedirle víveres. Parece que Nabal se negó. Cuando los hombres volvieron con las manos vacías, un David enfurecido amenazó con matar a Nabal. Pero antes de que pudiera actuar, la Biblia dice que Nabal
fue derribado por Dios. David ocupó su posición de hombre más importante de Judá. Los estudiosos creen que el relato de la Biblia es demasiado conveniente. Es difícil no sospechar, al leer esa historia, que David pudo estar involucrado en la muerte de Nabal, simplemente porque tenía mucho que ganar. De hecho, ganó mucho cuando Nabal desapareció de su camino. Es un patrón que se vuelve cada vez más familiar mientras progresa la carrera de David. Habrá una serie de muertes de personajes importantes, un rastro de cuerpos en el camino de David hasta el trono. Y en todos los casos, David es el principal beneficiario. Si leemos atentamente el texto bíblico, vemos que David, en realidad, no era el que la tradición había dibujado. No era el David de Miguel Ángel. Era un ser humano real con problemas y las ideas claras. Tenía que luchar para conseguir poder. De acuerdo con la Biblia, David gana poder. Sustituye a Saúl como rey de Israel, después de que Saúl encuentre la muerte en el campo de batalla. La historia dice que David nunca desafió activamente el poder del rey, pero sus acciones sugieren otra cosa. Con un movimiento sorprendente, David empieza a trabajar con los enemigos del rey Saúl, los filisteos. La Biblia es inflexible en su relato y dice que David siguió fiel al rey. Pero unirse a los filisteos podía considerarse un acto de traición. La alianza de David con los filisteos abrió un nuevo frente contra Saúl. El país del sur se volvió hostil hacia Saúl de una manera impensable antes de que David llegara allí. Saúl consiguió resistir a los filisteos durante un tiempo, pero los estudiosos creen que la alianza de estos con David se volvió contra el rey. Cuando tuvo que enfrentarse a los filisteos al oeste y a David al sur, aquello condujo a su desaparición, lo debilitó. Creo que David fue la persona que inclinó la balanza y causó la derrota definitiva de Saúl. Tal y como convenía a David, Saúl murió en el campo de batalla y David lo sucedió en el trono. Es sospechoso, pero la Biblia insiste en que David no jugó ningún papel en la muerte de Saúl. Dice que David se mostró tan afectado al conocer la noticia que compuso un poema en memoria del rey. Pero los expertos se muestran escépticos sobre la autenticidad del dolor de David. David se lamenta por la muerte de Saúl, pero también se lamenta por la muerte de todos sus enemigos. Quizá compusiera aquel poema, pero si lo hizo, fue con un secreto regocijo, ya que fue él quien se quedó a recoger los restos. Las afirmaciones de la Biblia sobre la inocencia de David son tan frecuentes que muchos estudiosos creen que en realidad confirman la culpabilidad de David. Una y otra vez, el autor parece hacer hincapié en que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. David está lejos cuando Saúl muere. ¿Por qué tanto énfasis en la inocencia de Saúl? A no ser que la verdad sea que estuvo involucrado de algún modo. La Biblia afirma que David no cometió una serie de asesinatos. Negar un asesinato podría ser un error. Negar 2 asesinatos, una coincidencia. Negar 8, 10 o 12 asesinatos es un patrón de comportamiento. No se niega algo de lo que no te acusan. Así pues, a David lo acusaban de cometer aquellos asesinatos. No me gusta decirlo, pero es cierto, la negación de la Biblia es casi un reconocimiento de culpa.
Nunca sabremos el papel exacto que desempeñó David en la muerte de Saúl, pero lo que está claro es que David lo sucedió como gobernante de Israel. Es un momento decisivo en la historia de David. Es la primera vez que las tribus del norte y del sur son gobernadas por un solo rey. Según la Biblia, David empieza a unificar formalmente las dos regiones, acción por la que será recordado y celebrado durante siglos. Pero esta nación unificada necesita un nuevo corazón, una nueva capital para satisfacer tanto al norte como al sur. Así que David escoge una insignificante fortaleza que está aproximadamente en el centro del territorio. Llama a esta nueva base Ciudad de David. Nosotros la conocemos por otro nombre, Jerusalén. David podría haber escogido cualquiera de los pueblos cercanos a Jerusalén para gobernar desde allí, pero Jerusalén tenía las mejores ventajas defensivas. Era una zona en la que podía unir dos poblaciones, así que era una posición estratégica a la que aferrarse y desde la que trabajar. Pero la ciudad estaba bajo el control de un pueblo hostil, los jebuseos, lo que hizo que la conquista no fuera fácil. Jerusalén era un sitio bastante difícil de capturar. Una ciudadela alta, sólidos muros, defensores decididos. David estaba decidido a hacerse con ella, así que tenía que pensar en cómo entrar. Un bloqueo sería demasiado largo. Un ataque frontal costaría demasiados hombres y fuerzas y desmoralizaría a los israelitas. Así que David examinó el lugar y pensó en cómo entrar. ¿Había alguna manera de acceder a la ciudadela sin atacar las puertas? Se dice que David conquistó la ciudad con un ataque sorpresa a través del sistema de suministro de agua de la ciudad. Luego la convirtió en una ciudad de gran esplendor. Pero hay un problema en la versión tradicional de los acontecimientos. Hasta el siglo XIX no se había descubierto ninguna prueba de la existencia de ningún sistema de aguas. El primer indicio interesante se descubrió en 1867, cuando se encontró un profundo pozo de agua bajo Jerusalén. Hoy en día, los guías llevan a los turistas a este lugar. Un explorador británico, el capitán Charles Warren, llegó a esta zona. Empezó a explorar la fuente de Gihon, que está bajo mis pies, a 13 metros. En el fondo de este pozo está la fuente de Gihon. Warren, el capitán Charles Warren y su ayudante Birtles entraron en la fuente. Anduvieron de rodillas y entraron en esta zona de alrededor. Y Warren se dijo: «Atención, he descubierto el túnel usado por el rey David para conquistar la ciudad». Un descubrimiento emocionante, pero con un problema. Nadie podía fechar el túnel. Los fragmentos de cerámica necesarios para hacerlo se habían perdido accidentalmente. Pero un segundo descubrimiento en 1996 por parte del arqueólogo israelí Ronnie Reich proporcionó los importantes datos que faltaban. Empezamos hace más o menos 8 años. Empezamos con 8 o 9 metros en el antiguo vertedero de la ciudad. Y entonces descubrimos estas construcciones hechas con enormes piedras. Cada una de estas piedras pesa entre 2 y 3 toneladas. Las piedras formaban parte de una enorme fortificación que vigilaba la entrada del pozo de Warren. Cerca de ellas, Ronnie Reich encontró trozos de cerámica antigua esenciales para poder fechar los túneles. Estas piedras se encuentran junto a suelos y trozos de cerámica, y gracias a la cerámica podemos fecharlos a mediados de la Edad de Bronce, hace unos 3.800 años. Eso fue en el año 1800 a.C.
lo que demuestra que el sistema de canalización existía mucho antes del siglo X a.C., cuando vivió David. El descubrimiento encajaba con la historia que narraba que David y sus hombres entraron en Jerusalén a través de estos túneles. Si alguien en la antigüedad podía trepar por estos muros de roca, que son muy inclinados, muy lisos y muy altos, era un posible candidato para entrar. El método de ataque habría ido en consonancia con las tácticas militares de la época. Sucedió en otros lugares del mundo antiguo. La gente entraba en las ciudades a través de canales de agua, de acueductos. Es una buena manera de acceder a una ciudad, así que es una historia completamente creíble. El rey David y sus tropas entran en la fuente de Gihón, abajo, donde vadean el agua y corren por ella mientras conquistan la ciudad. Trepan por un pozo vertical hasta el túnel en el que estamos ahora y corren por el último tramo de escaleras hasta meterse en medio de la ciudad enemiga. Van a buscar a los guardianes de las puertas. Les cortan el cuello, abren las puertas y algunos destacamentos de tropas israelitas entran en la ciudad. David pudo conquistar Jerusalén, como dice la tradición, pero la afirmación de que construyó un palacio es mucho más difícil de demostrar. A pesar de excavar durante más de 100 años, los arqueólogos han encontrado pocas cosas, pero puede que haya una buena razón para ello. Cuando pensamos en un palacio, lo que tenemos en mente es algo como el Palacio de Buckingham en Londres. Aquí nunca se construyó nada de ese tipo. Desde luego, al menos no en relación con el rey David. Me imagino que si construyó su palacio aquí, no era más grande que una casa individual. En lugar de vivir lujosamente en un gran palacio, David pudo haber preferido una morada más humilde, típica de un pueblo o aldea pobre. Ronnie Reich cree que los escritores de la Biblia le atribuyeron más al reino de David de lo que realmente consiguió. Cuando escribes un texto, no hay límite para tu imaginación. Puedes describir lo que quieras. Así que hay una contradicción entre el texto y lo que realmente se creó. A través del relato de su ascenso al poder, la Biblia se preocupa mucho por proteger la imagen de David. Pero en cuanto llega a Jerusalén y se convierte en el rey de un Israel unificado, el tono cambia. Por primera vez, la Biblia habla con gran franqueza de un grave escándalo. Un misterio que los estudiosos empiezan a resolver ahora. Una de las fuentes bíblicas de la historia de David relata un descarado abuso de poder en el que se ve involucrada una mujer llamada Betsabé. David está en la cumbre de su poder. Una noche está en los muros del palacio. Mira hacia afuera y allí, debajo de él, hay una hermosa mujer, Betsabé, tomando su baño de la tarde. Traedme a Betsabé. Betsabé llega al palacio y antes de darse cuenta es seducida y se queda embarazada. Por desgracia, Betsabé estaba casada. Y en la época de David, el adulterio era un crimen con graves consecuencias. No solo David está en una situación incierta a causa de su adulterio con Betsabé. Betsabé también lo está. Si ha cometido adulterio y puede demostrarse, estará en un aprieto porque podrían lapidarla. La Biblia también es sincera con la manera en la que David trata al marido de Betsabé. El narrador hace que David haga venir al marido de Betsabé de la guerra
en un intento de hacerle cohabitar con su esposa para poder decir que el niño que nacerá es realmente hijo de Betsabé y Urías, su marido. Pero no funciona. Urías se niega a acostarse con Betsabé mientras sus tropas están en el campo de batalla. Aunque su plan falla, la historia dice que a David pronto se le ocurre otro. David envía a Urías de vuelta con sus tropas con una carta para los oficiales en la que pide que pongan a Urías en la primera línea de batalla para estar seguro de que morirá en la batalla, cosa que ocurre. Así que David es culpable de adulterio y de asesinato. Tras haberse esforzado tanto para construir el personaje de David, es sorprendente que los escritores de la Biblia revelaran entonces sus defectos. Steve Mackenzie cree que es una de las ocasiones en las que los autores no tuvieron la última palabra. La historia de Betsabé es una especie de misterio, porque es muy diferente de todo lo que la rodea. Después de que los escritores describieran a David, apareció alguien e incluyó la historia de Betsabé en esa obra. No se sabe cuáles fueron los motivos exactos de aquella persona para incluir la historia de Betsabé. Quizás fuese una manera de decir que eso es lo que ocurre cuando se tiene un rey con un poder supremo, que comete errores. Lo irónico es que me encanta la historia de Betsabé. Puede que sea mi parte favorita porque en ella no aparece David el inocente, sino el David culpable de adulterio, que tiene defectos, pero que es el David con el que nos identificamos. Quizá los escritores de la Biblia creyeran que la reputación de David podía suponer un pequeño escándalo. Después de todo, había conseguido algo que parecía una hazaña imposible, la unificación de Israel. Lo irónico es que los estudiosos actuales no están muy seguros de que David unificara realmente el país. El incidente que hace dudar más del logro de David es una revuelta. Encabezada por el mismísimo hijo del rey, Absalón. La belleza de la revuelta de Absalón en términos históricos es que demuestra que David era muy poco popular. Toda la población de Judá se alzó contra él. Odiaban a aquel hombre. Lo odiaban muchísimo. Y probablemente él no tenía un gran control sobre el país en aquel momento. La Biblia le quita importancia a la revuelta, atribuyéndolo todo, en un giro bastante moderno, a sus pocas habilidades como padre. Sugiere que la indulgencia de David hacia sus hijos fue lo que permitió que Absalón se rebelara. Creo que los escritores usan ese elemento para crear un retrato de David como persona amable, que es demasiado buena para hacerle daño a nadie, y que por supuesto no haría daño a su propio hijo. La imagen de un David amable hace sospechar a algunos estudiosos, porque cuando la revuelta cesa, Absalón es asesinado en el campo de batalla. La razón por la que, llegados a ese punto, me entran sospechas es porque tenemos el mismo patrón que con algunos de los personajes que se habían metido en el camino de David. Alguien muere violentamente y el texto intenta por todos los medios demostrar que David no tuvo nada que ver y que cuando lo descubre se lamenta amargamente. Es exactamente lo que le ocurre a Absalón y por eso creo que David es el único responsable de su muerte. La muerte de Absalón es un buen indicio de cómo David se aferró al poder.
La historia bíblica describe la unificación de Israel como un proceso electivo. La gente se unió y eligió a David para que fuera su rey. En realidad, él fue más un conquistador que un cargo electo. Gobernó por la fuerza. Unió a la gente únicamente con las armas. Así que el reino unificado de David no fue una época dorada, al fin y al cabo. Pero puede que la unificación solucione uno de los grandes misterios de esta historia. ¿Qué condujo a los escritores bíblicos a dibujar una imagen tan brillante de David y su reino? La historia de Israel es muy larga y cambiante. Así que en el momento en que el cronista escribió aquello, Israel ya no era una nación unida. Los poderes extranjeros la habían dividido. Y el cronista escribe para intentar unir a la gente que afirma ser israelita, unirla bajo una nación. Ahí es donde David se convierte en una especie de modelo. Eso es lo que queremos ser. Lo que fuimos una vez. Un pueblo unido bajo un solo gobernante, sirviendo a nuestro Dios. David murió tras 40 años como rey, dejando a su hijo Salomón como heredero del trono. Mientras el David bíblico es un héroe que unificó Israel, el David histórico resulta ser una figura muy diferente. El David de la tradición es un santo. El David de la historia era mucho más humano. Gobernó aterrorizando a su pueblo porque estaba cerca de ser un rey occidental. Y ningún rey occidental aguantaba mucho en el trono si no empleaba la fuerza. Es una imagen de David que encaja mejor con la realidad del mundo antiguo. Y no está muy lejos de nuestra propia época. En gran medida vemos, gracias al David histórico, que los humanos no han cambiado a lo largo de milenios. Todavía intentamos resolver los mismos problemas y aún luchamos por los mismos asuntos, y uno de ellos es la gente que se hace con el poder, se aferra a él y está dispuesta a llegar muy lejos. David tenía probablemente todos los defectos de los ambiciosos y los poderosos. Quizá esos defectos resten mérito a su imagen de héroe bíblico. Pero sin ellos, quizá nunca habría conseguido un lugar en la historia.